Muy buenas noches, estimados estudiantes. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en esta clase de desarrollo agroindustrial. Me acompaña también la profesora Adriana. Buenas noches, respetados estudiantes. Nuevamente estamos con ustedes para ampliar todo el tema relacionado con el desarrollo rural. Específicamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con cómo vamos a mirar la agroindustria como un sistema en el que se incluyen varios aspectos. No solo los sistemas de tener que ver el proceso agroindustrial como tal, en la que se tienen que ver las materias primas, los procesos, la parte del mercadeo, sino que involucrando el resto de aspectos que tienen que ver con políticas, con estrategias, con la parte social, con la parte política y enfocada también desde un aspecto logístico en la que intervienen otros factores como el mercado, los medios de transporte y otros, digamos, nuevos sectores que también involucran lo que tiene que ver el sistema agroindustrial. Entonces, bienvenidos. Para eso vamos a hablar con el profesor David sobre algunos temas. Los dejo con él. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, también me gustaría recordarles que en el aula virtual existen una serie de reseñas, actividades. Muchos de ustedes están al día con los parciales. Afortunadamente, todos hicieron los parciales, están al día con eso. Sin embargo, hubo un taller la semana pasada. Espero que todos estén ya más o menos coordinados. Hoy vamos a tener un segundo taller, pero en esta hora no, sino en la segunda hora que viene inmediatamente después de esta, en el cual vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poco de la industria cervecera. Eso hace parte también de la agroindustria. Vamos a ver un poco en qué consiste esa agroindustria, específicamente de las bebidas. Vamos a hablar en el plano de las cervezas y con eso vamos a empezar también a ejemplificar un poco en toda esta temática del sistema agroindustrial para que lo tengan en cuenta. Y me gustaría también que se pusieran al día los que no han hecho el taller de la semana pasada. Hablando entonces un poco más de la clase de hoy, vamos a ver cuál es el objetivo y en qué consiste. Para eso veamos la siguiente imagen. Como ustedes están viendo entonces, el objetivo es el siguiente: relacionar cuáles son los componentes del sistema agroindustrial. Como ya lo decía Adriana, no se trata solamente de la producción ni solamente de la industria, sino de la relación que hay entre los diferentes elementos, que es un poco lo que hemos visto de manera separada hasta el momento. ¿Cuáles son? El socioeconómico, el procesador, concretamente, el de la transformación, cómo también hacen parte de eso una serie de insumos, cómo hay un sector financiero que también está detrás de este sistema jalonando mediante el capital, el sector comercial, que es el que hace que que transmitan los bienes, las mercancías y se puedan vender, y el sector de servicios modernos como las tecnologías de la información, que son los que permiten también modernizar un poco esa gestión. Todo eso hace parte del sistema agroindustrial y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Como ya les dije, más adelante en la segunda hora vamos a ver un poco cómo funciona esto en concreto. Nos vamos a dedicar en la primera hora a ver teóricamente cómo funciona, y otro punto que es importante y es darnos cuenta de cuál es la diferencia entre los núcleos del poder entre un sistema agroindustrial de un país en desarrollo como es Colombia y otro de un país ya desarrollado como pueden ser los países europeos o los países de Estados Unidos, en donde el poder realmente del sistema agroindustrial, más que en la transformación, está en el capital, en el conocimiento y en la gobernabilidad. Estos son los tres puntos claves que hacen que el sistema agroindustrial funcione: leyes que permitan que funcionen, conocimiento en el sentido de la tecnología, en eso específicamente nos referimos, y capital sobre todo para poder gestionar todos estos recursos. Entonces esto es un poco a grandes rasgos de lo que nos vamos a enfocar hoy, qué es sistema agroindustrial, y otro punto es cómo cambian estos núcleos de poder y dónde están ubicados específicamente. Para eso también vamos a ver otra imagen en la cual nosotros vamos a definir entonces cómo se estaba concibiendo la agroindustria hasta un momento, cuál puede ser una definición de agroindustria y cómo el sistema agroindustrial es una definición que cobija un poco más de términos y es mucho más amplia, y vamos a ver por qué no solamente vamos a hablar de agroindustria sino del sistema agroindustrial en la siguiente imagen. Como ustedes están viendo en la pantalla, la industrialización de la agricultura, como lo hemos visto en algunas clases, es aplicar estrategias, planes y técnicas industriales a la cadena agroalimentaria. ¿Para qué? Para producir valor agregado. Eso es lo que ya más o menos nosotros conocemos y hemos visto hasta el momento. No creo que hayan muchas dudas en este sentido. Esto tiene puntos positivos en el sentido en que se genera realmente valor agregado, se reducen los riesgos financieros y efectivamente podemos tener una producción de calidad. Sin embargo,
como lo hemos visto también en las cifras de latinoamericanas, hemos visto cómo la sola industrialización de la agricultura sin tener en cuenta el sistema agroindustrial puede excluir a los pequeños productores y consumidores de bajos ingresos y afectar el medio ambiente. Un poco lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, estimados estudiantes, es que la agroindustria no se trata solamente de procesar y transformar las materias primas, sino que tiene que jalonar un poco algunos otros procesos que están contenidos de alguna forma en el concepto de sistema agroindustrial para poder entonces tener, bien sea, dar cuenta de la sostenibilidad y también cambiar las condiciones de los pequeños y medianos productores que son realmente, o pues que es como una de la población que existe en el país un poco más amplia mejor. Vamos con Adriana, que tiene un comentario al respecto, y ahora continuamos. Bueno, hablando de lo que habla el profesor David sobre lo que tiene que ver con un sistema, un ejemplo es con los productores de leche. Si ustedes recuerdan, seguramente en algunos de los municipios, al principio la leche se distribuía puerta a puerta y no había un control específico. Los productores distribuían sus productos, digamos que de cliente a cliente. Después de un momento, cuando se quiso agrupar también a estos productores, algunos sí se dieron a la tarea y pudieron formar algunas empresas grandes. Otros productores no quisieron asociarse o no quisieron trabajar y lastimosamente fueron excluidos del sistema. ¿Qué sucedió? Después, por lo menos en algunos municipios, ya las grandes empresas fueron las que tomaron el sector y fueron las que fueron manejando y son las que se encargaron finalmente de la distribución de la leche. En ese sentido es lo que estamos hablando. Es posible que cuando se arme cadenas o cuando se hablen clúster o conglomerados de este tipo de procesos, sean las grandes empresas las que empiezan a tener, digamos, de alguna forma el poder sobre ese tipo de procesos. Y si los productores de alguna forma no se vinculan a estas grandes cadenas, pues simplemente quedan fuera del mercado. Entonces, también hay que ver cómo nosotros vamos a, digamos, a incluirnos dentro de esos procesos o dentro de esas grandes cadenas y cómo, si incluimos también la parte de calidad, la parte de gestión, podemos hacer o no parte de ese proceso. Era un ejemplo que quería hablarles. Profesor David. Bueno, estudiantes, entonces, después de este ejemplo concreto que nos da la profesora Adriana, vamos a mirar un poco. Los que han leído el módulo se dieron cuenta que hay un planteamiento que este sistema agroindustrial no se llega como de manera espontánea, sino hace parte como de un proceso o una fase del desarrollo capitalista de los países occidentales. Vamos a ver un poco en qué consiste esta fase del desarrollo para tener en cuenta específicamente cuáles son esas transformaciones que se dan. Entonces veamos la siguiente imagen. Como ustedes están viendo, la fase del desarrollo capitalista entonces va desde una economía principalmente agraria, donde el valor generado se produce básicamente en la agricultura y así se venden los productos solamente con la producción agropecuaria, a pasar a una siguiente fase o una siguiente transición donde ya empiezan a competir el sector procesador y el sector de la producción primaria. Entonces ya lo agrario y lo agroindustrial empiezan a entrar en un conflicto, pero efectivamente los dos son fuerzas como poderosas que todavía hacen presencia en estas economías, y una tercera fase ya que es propiamente del sistema agroindustrial, es en el que el valor principalmente se genera en el sector transformador y en el sector de servicios. Esto es clave para que ustedes lo tengan en cuenta porque hace parte de un desarrollo del capitalismo que ya se concentra solamente en la agroindustria, y ahí es precisamente donde se genera el valor agregado y las grandes cantidades de valor. Y esto es posible por las transformaciones en la forma en que las personas consumen, en la forma en que el mercado está dispuesto, por las ayudas del Estado y por las transformaciones tecnológicas. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta, estudiantes, el papel del Estado para llegar a esa fase de transición, dado que el Estado es el principal regulador de la economía de un país y es el que define las políticas macroeconómicas, como ustedes ya lo han visto en las clases de economía. Son estas definiciones de políticas macroeconómicas y efectivamente darle un
como un papel protagonista la agricultura, donde realmente podemos pasar de los cultivos de la transformación primaria a unos cultivos que ya estén completamente mecanizados, porque primero realmente lo que queremos decirles es que hay que transformar primero la producción primaria, hacerlo mecanizado, que funcione realmente todos estos cultivos para poder pasar también desde el Estado a apoyar las inversiones agroindustriales y poder de alguna forma también apoyar a los pequeños productores para que integren nuevamente ese concepto que ya hemos visto, este proceso. Me gustaría preguntarle a Adriana también cuál sería el papel de la tecnología en este cambio también de la agricultura a la agroindustria y cómo la tecnología también en los procesos de investigación, en algunos ejemplos que tú conozcas, nos podrían ayudar. Gracias. Bueno, una cosa importante o un nuevo concepto que se puede involucrar en este aspecto de lo que tiene que ver con el sistema agroindustrial es precisamente el uso de la tecnología. Lo que sí quisiera aclarar es que la tecnología no es simplemente equipos o maquinaria, sino que hay varios tipos de tecnologías y la tecnología se involucra desde el sistema organizacional, es decir, cómo está la empresa, hasta el sistema de producción que tiene que ver con los tipos de procesos, los sistemas de innovación tecnológica que tiene que ver con todos los cambios, ya sea a nivel de proceso y producto, y también otro tipo de tecnologías que tiene que ver inclusive con la parte de mercado, distribución y logística. Es decir, la tecnología también ha sido un factor que de alguna forma ha transformado lo que tiene que ver con el sector agrario a generar un valor agregado al sector agroindustrial. Entonces, es un proceso de cambio. La tecnología, si ustedes han visto, también ha ido avanzando y tiene que ver que se ha ido acomodando también a las necesidades del consumidor, porque es el consumidor el que exige nuevas cosas. Hablábamos alguna vez, por ejemplo, de los productos que quiere productos listos para consumir, pero que se conserven. Entonces la tecnología ya tiene que pensar en productos frescos, pero ofrecer algo para que el producto se conserve. Entonces, en ese sentido se empiezan a desarrollar, por ejemplo, las tecnologías de empaques, con empaques inteligentes, con empaques activos, con nuevos desarrollos, o hay otro tipo de tecnología enfocados a los procesos. La gente ya quiere productos más livianos, productos que pueda transformar, entonces empiezan las tecnologías de secado. Cuando ya se empieza a trabajar con tecnologías de secado, resulta que hay que pensar en otro aspecto como es la parte ambiental, entonces están las nuevas tecnologías en las que se incluyen secadores solares o las tecnologías que gastan menos energía. Entonces, en ese sentido, ustedes ven que los procesos agroindustriales van enfocados a diferentes procesos y a diferentes tecnologías. Es decir, la tecnología de alguna forma ha estado inmersa en el proceso y en el desarrollo tecnológico y en la transformación de lo que tiene que ver con productos o materias primas de origen biológico en el sector agrícola hasta llevar a productos procesados o productos transformados en los cuales se involucran diferentes niveles y generan valor agregado. Digamos que en general esa es una síntesis de cómo la tecnología impacta al sector agroindustrial. Profesor David. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son esos elementos de esta propuesta que nosotros hacemos de sistema agroindustrial para poder integrar realmente todos los elementos de la cadena para que no solamente, como ya les comenté, haya solo un énfasis en la agroindustria, pero desconozcan las demás partes de la cadena que son las que tienen que transformarse para poder entonces, en últimas, recibir todos los beneficios de este sistema agroindustrial. Entonces veamos la siguiente imagen. Como ustedes están viendo en las pantallas, el sistema agroindustrial tiene tres principales componentes que son: uno, la tenencia y las formas de propiedad sobre los recursos productivos, la tierra, el capital, el trabajo. Con esto, ¿a qué principalmente nos estamos refiriendo? Y es que hay diferentes formas de tenencia de la tierra, como ya lo vimos también en el caso latinoamericano. Los países presentan una alta concentración de la tierra y se tiene que dar una transformación en la propiedad de la tierra para que efectivamente la agroindustria se pueda articular con la agricultura y también pueda hacer de alguna forma parte de todos los demás procesos. Tiene que haber entonces una redistribución de la tierra para, como ya nuevamente les digo, para poder entonces que hayan pequeños agricultores que tengan la capacidad para producir y también grandes propietarios de la tierra, pero que estén produciendo y que estén siendo efectivamente productivos, porque digamos aquí en Colombia tenemos ejemplos de que la tierra se puede concentrar, pero la tierra en labores ociosas, por ejemplo, que no están produciendo lo que deberían, que no están produciendo alimentos, sino que la tienen como encerrada para ganar, para especular. Entonces, un poco lo que necesita el sistema agroindustrial es un mercado de tierras, pero de tierras productivas,
de tierras que estén generando realmente una transformación del campo y que estén produciendo bien sea alimentos o bien sea recursos no alimentarios como también los forestales, para que ustedes tengan en cuenta. Pero el punto principal es que hay un mercado de tierras en el cual pueda el mercado empezar a regular un poco este tema. Vamos otra vez al sistema agroindustrial para que ustedes tengan en cuenta el segundo punto. Habiendo entonces de alguna forma reformado la tenencia y la forma de propiedad de los recursos, un segundo punto que nuevamente me gustaría que allá nos comentara un poco más en el ejemplo es cómo empieza ya la empresa agroindustrial específicamente a través de la tecnología y el conocimiento a ser parte de esta cadena del sistema agroindustrial, que sería esa segunda parte. ¿Cuáles crees tú, Adriana, que serían esos procesos de tecnología y conocimiento que podrían de alguna forma integrar los dos de los demás eslabones, el de la distribución y el de la tenencia y las formas de la tierra? Bueno, hablando de lo que tiene que ver con el sistema agroindustrial, pues tenemos por una parte el sector agrícola, como lo habíamos nombrado siempre, que es el proveedor de materias primas, en el cual no solo está el sector agrícola, sino también está, recuerden, el sector pecuario o el sector también de la parte acuícola. Entonces, en ese sentido, lo importante o lo que se debe verificar en primer lugar es qué tipo de materia prima tenemos, cuáles son las características, si son perecederos, si no son perecederos, para poder pensar en un proceso de transformación. Entonces, es decir, lo primero que se debe hacer para evaluar o definir un sistema de transformación o conservación es precisamente identificar, por ejemplo, la composición de la materia prima. Si es una materia rica en aceite, si es una materia rica en carbohidratos, entonces eso va a determinar qué es lo que queremos buscar. Otra cosa es si es un producto perecedero o no perecedero, es decir, puede ser una fruta como la mora, que dura simplemente 7 días de almacenamiento, o productos, por ejemplo, como la papa, que puede durar hasta 2 meses de conservación, u otros productos de conservación intermedia. Entonces, la composición en sí del producto es la que de alguna forma, en primer lugar, nos va a determinar las características de proceso de conservación que vamos a hacer. Otra cosa es también, tiene que ver con la estructura física, es decir, si el producto puede ser sometido a un proceso, por ejemplo, de deshidratación o un proceso de conservación, o qué tal si aplicamos tecnologías donde, por ejemplo, apliquemos tratamientos térmicos con bajas temperaturas, como es la congelación, y lo que últimamente se llama como IQF, que es congelación ya específica de productos, con tecnologías de innovación en las cuales congelan el producto de manera rápida. Entonces, en ese sentido vamos hablando, una, de la composición química, otra, de las características físicas, otro es el aspecto nutricional. Hay que evaluar también qué tiene la materia prima, qué sucede a la materia prima si la parte nutricional, nosotros, por ejemplo, aplicamos un tratamiento térmico fuerte. Es posible que destruyamos toda la estructura del producto. Entonces, lo importante es evaluar qué es lo que queremos hacer de nuestro producto. Por otra parte, y que no debe involucrarse también, es el mercado. ¿Cuáles son las tendencias del consumidor? ¿Qué es lo que está buscando el mercado? Si la tendencia va hacia buscar productos que le generen, por ejemplo, características de salud, si quieren que sean productos antioxidantes, o si lo que quieren son productos que les dé placer, con nuevos sabores, nuevos colores. Entonces, hay que involucrar, por una parte, la materia prima, evaluar los procesos, mirar cuáles son las tecnologías que disponemos, las cuales se pueden adaptar, las cuales se pueden procesar, mirar si nosotros contamos con esos sistemas de conservación, de transformación y finalmente de almacenamiento. Entonces, a grandes rasgos es evaluar la materia prima, evaluar la necesidad, evaluar el consumidor y evaluar el mercado. Entonces, así es la forma también como se debe mirar como un sistema agroindustrial integrado. Eso es. Bueno, estudiantes, vamos a también a repasar un poco, ya Diana nos comentó, porque vamos nuevamente a repasar ese último eslabón, que es el eslabón de la distribución, el transporte y la logística, porque es un punto importante también en el sistema agroindustrial. Ya nuevamente viéndolo todo en su conjunto, no se trata solamente de la producción primaria, ni solamente de la investigación, la tecnología y el desarrollo de la agroindustria a través de procesos realmente industriales, tecnológicos, asépticos, con todas las normas de calidad,
sino que además tenemos que ir al tercer punto, que ya es la distribución y la logística. Pueda que una sola empresa no haga todo, definitivamente pueden haber unas que hagan una cosa, otras hagan otra parte y otras hagan otra, o otras hagan del tercer punto de la distribución y la logística, pero ustedes como tecnólogos en gestión de administración también tienen que tener la visión de su conjunto, poder hacer la administración bien sea de la parte primaria, de la parte agroindustrial, y la distribución y la logística. Yo creo que en esa parte de la distribución, la logística, los pedidos, lo que se necesite para esto, Adriana tiene algunas ideas que nos puede comentar un poco más a fondo, entonces vamos con ella a ver qué nos cuenta. Bueno, una parte importante que habla el profesor David es lo que tiene que ver con la parte de logística y mercadeo. ¿Qué pasa? Cuando se habla de logística debemos evaluar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar nuestra materia prima al consumidor? Entonces ahí debemos evaluar tipo de empaques. Otra, tipo de transporte. Si el producto se va a distribuir al mercado nacional, al mercado externo, si vamos a utilizar, puede ser un medio de transporte marítimo, puede ser por aire o puede ser el ferrocarril, que en otros países aún funciona, y que son diferentes tipos de procesos. Entonces, cuando ustedes hablan de la parte logística, hay algunas empresas que la parte logística hace parte de sus procesos, es decir, inclusive ellos cuentan con sus medios de transporte, con sus camiones o con toda la parte que les permite que el producto llegue hasta el consumidor final. En otros casos, la logística es contratada. Sin embargo, eso no quiere decir que el productor deba tener en cuenta o deba controlar el proceso desde el inicio hasta el final. Es decir, si usted va a contratar, debe verificar, por ejemplo, que el transporte cuente con los requerimientos de su materia prima. Por ejemplo, si tiene sistemas de refrigeración o si tiene sistemas de controlar también el ambiente atmosférico del medio de almacenamiento. Entonces, son varias cosas que hay que evaluar y que hay que verificar. ¿Por qué? Porque el producto, por ejemplo, de aquí para llegar a España puede durar 20 o hasta 30 días en proceso, porque mientras llega al puerto, mientras se evalúa, puede ser que sea sometido a estados a periodos de cuarentena. Entonces, tiene que verificar que realmente su producto cumpla las características de calidad hasta el proceso final o que llegue al consumidor final. En grandes, digamos, aspectos, hay que evaluar toda la logística del producto. Bueno, profesor David. Finalmente, entonces, vamos a ver las últimas elementos de este sistema otra vez en el diagrama que estamos viendo en la imagen. Y lo que quiero es que ustedes se den cuenta que también, además de esta parte de producción, agroindustria y el consumidor, que ya es la parte un poco más de los procesos concretos, también, como ya ustedes lo deben advertir y ya lo hemos visto en las diferentes clases, como ya les dije de manera aislada, pues también existen relaciones de economía de mercado. Recuerden ustedes pues un poco las relaciones de economía de mercado son todas estas que vimos al comienzo, pero también están, las relaciones institucionales y políticas. Recuerden ustedes cómo la gobernabilidad, cómo las leyes de un país, cómo los tratados de libre comercio y cómo la Organización Mundial del Comercio también regula institucionalmente a través de derechos de propiedad, a través de normas de calidad, a través de los aranceles que hay entre unos países y otros, efectivamente regulan este sistema agroindustrial y hacen que un país pueda o no producir ciertos productos, pero también regulan, sobre todo regulan cuáles son las oportunidades y cuáles son las ventajas y cuáles son los incentivos de alguna forma que los gobiernos estrechan a los estados para que los productores y los agroindustriales puedan hacer esa apuesta por producir de una manera distinta y por también de alguna forma gestionar el desarrollo rural, que es un poco de lo que se trata en este sistema agroindustrial. Tienen que transformarse todas esas condiciones de la economía de mercado, todo el proceso de la cadena, de la parte política e institucional. Tiene uno que adaptarse a las regulaciones internacionales o interceder en ellas cuando no son convenientes. Y otro punto es las relaciones sociales, que también tienen que haber una serie de relaciones sociales, específicamente en tema al cooperativismo, más a la asociación, para que los pequeños productores puedan asociarse y poder entonces gestionar a través ya de cooperativas o a través de grupos de intereses específicos con la agroindustria, cómo va a ser el mercadeo, la comercialización de los productos, qué les van a comprar, qué cosas no, entonces vamos a producir exactamente qué cosas, cuántas. Ese tipo de cosas son importantes para que lo tengan en cuenta, que no solamente la parte económica
la parte política y institucional, sino la parte social también, de cómo nos vamos a organizar nosotros los pequeños productores para poder entonces ser parte de la cadena. Adriana tiene un comentario también al respecto. Gracias. Otra cosa importante que hay que evaluar en todo este proceso productivo y que hace parte de la organización es que hay que evaluar también los riesgos. Hay que mirar el proceso agroindustrial como un sistema, pero recuerden ustedes que para que sea exitoso también hay que evaluar ciertos factores, como por ejemplo, hay cambios climáticos que suceden que pueden convertirse en un riesgo. Que de alguna forma puede alterar, por ejemplo, una producción. Otro riesgo es, por ejemplo, el uso de la tecnología inadecuada. Si usted no planifica bien, si no identifica si la tecnología sirve o no sirve en un proceso, también puede correr un riesgo. Otro riesgo importante es también la volatilidad de los precios que se pueden dar, los cambios en los hábitos del consumidor. Entonces, lo importante que usted de todas formas verifique también cuál es la producción y verifique y las ventajas y desventajas y los posibles riesgos que pueden generarse dentro del sistema agroindustrial. Por eso es importante y que se hable también de la parte gubernamental. Las políticas también han generado por eso ciertos seguros que de alguna forma respaldan la producción. Entonces es importante que se involucre también a otros actores como las políticas, como la normatividad y los entes gubernamentales, porque de alguna forma son los que nos dan respaldo para que el sistema sea de alguna forma exitoso. Entonces hay que entender que hay que evaluar toda la cadena, pero siempre bajo un esquema también, digamos, de unidad mucho más grande. Entonces es importante también que se tenga en cuenta, recuerden, la evaluación de riesgo. Gracias. Muy bien, estudiantes. Ahora queremos que ustedes también participen con nosotros y tenemos que hay como unos subsectores económicos de este sistema agroindustrial, entonces queremos que ustedes analicen cuáles son, les vamos a dejar una imagen en la cual ustedes vean cuáles son esos sectores del sistema agroindustrial, revisen cómo se dan esas relaciones, en qué consiste cada uno y nos manden de alguna forma con el monitor la propuesta. Ahí los sectores, veamos la imagen, están los sectores económicos del sistema agroindustrial, el agrícola, el de servicios, el comercial, el financiero y el industrial. Pregúntense ustedes por qué es cada uno, qué hace cada parte y cómo pueden entonces encontrarse esas relaciones económicas y más adelante entonces las comentamos al finalizar la actividad. Entonces, pues en 4 minutos tienen ustedes para definir cuáles son o cuáles creen que son ustedes los actores de cada sector y cómo se relacionan unos con otros. Y nos vemos en los próximos 4 minutos.
Muy bien, estudiantes, entonces estamos esperando un poco sus participaciones para que ustedes nos cuenten cómo se relacionan estos subsectores económicos del sistema agroindustrial, pero también me gustaría que viéramos un poco cuál es la diferencia, como dijimos que esto era un proceso en evolución histórico, cuál es la diferencia entre los países que están en desarrollo y los países desarrollados, en tanto los núcleos de poder, en dónde reside específicamente el poder en estos sistemas agroindustriales. Entonces vamos a ver el siguiente cuadro de resumen para que evaluemos un poco este tema. Como estamos viendo, en los países desarrollados, el eje de poder está principalmente en las grandes industrias nacionales o transnacionales que realmente han logrado articularse con la agricultura para hacer la transformación agroindustrial. Clave también que tengan en cuenta que en estos países el capital financiero y comercial ha logrado hacer parte de este sistema agroindustrial y es el principal impulsador, no solamente a través de estos grandes capitales financieros y comerciales en el tema de tanto de los bancos como de la distribución, la logística y la venta, puede consolidarse el sistema agroindustrial, obviamente también con un consumidor que tenga la capacidad de compra, pero también a través de algo que vamos a ver más adelante, que son los complejos, las cadenas y los clústeres agroindustriales. Estos complejos, cadenas y clústeres donde hay una interrelación de universidad, del Estado y de los productores, es donde realmente se pueden hacer las innovaciones tecnológicas y las alianzas entre los diferentes elementos que hacen parte de un sistema agroindustrial para que efectivamente funcione. Otro punto clave son las transnacionales de la tecnología. Como ustedes ya saben, no solamente, y como lo estábamos viendo en algunas de las clases, tecnología y biotecnología están amarradas a una serie de transnacionales que son las que llevan un largo tiempo investigando y las que hacen los primeros avances, y estas son las que permiten que esos complejos y clústeres estén innovando día a día para poder aceitar de alguna forma este sistema agroindustrial. Las telecomunicaciones también son importantes porque, como ustedes saben, ahora hay que hacerle de alguna forma un seguimiento a los productos desde su origen hasta su venta. Entonces estas telecomunicaciones son importantes, además que la gestión empresarial se hace mucho más ágil entre vendedor, entre productor y entre agroindustrial cuando las telecomunicaciones fluyen rápidamente. Y los sectores subordinados serían los agricultores y propietarios de la tierra, las personas que trabajan y los consumidores. Estos serían solamente los sectores que de alguna forma son subordinados al sistema agroindustrial en los países en desarrollo, pero en los países desarrollados, perdón. Vamos a hacer el cambio para ver a los países en desarrollo cómo quedarían y sería de la siguiente manera. Entonces, los países en desarrollo, el eje de poder está en las industrias nuevamente nacionales o transnacionales, en el capital financiero, en los complejos, las cadenas agroindustriales. Como ustedes ya lo vieron, el sistema agroindustrial efectivamente, sea desarrollado o en desarrollo, recae sobre los mismos agentes en la importancia, porque son estos los que hace que funcione. Pero aquí el actor no invitado son los propietarios de la tierra. Aquí los propietarios de la tierra siguen un poco obstaculizando este sistema agroindustrial, en tanto están nuevamente, como ya les comentaba, especulando con los precios de la tierra y no están permitiendo que se hagan unas siembras, unos cultivos y una utilización productiva de la tierra. Y otro punto que es importante para que ustedes tengan en cuenta es que ya los subordinados, la lista crece, ya son tanto los agricultores modernos como los minifundistas y los que solamente producen para la subsistencia, los trabajadores agrícolas también son subordinados, los campesinos sin tierra, los que están a parcería, que es alguna forma como de arrendamiento de la tierra, los colonos, los comerciantes, los transportistas tradicionales y no integrados a las cadenas y los consumidores. Ahí lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, estudiantes, es cómo en el país en desarrollo, de alguna manera, el sistema agroindustrial está empezando a fluir, y en los países en desarrollo hay una gran concentración en la tierra y hay una serie de agentes excluidos que no permiten que el sistema agroindustrial de alguna forma funcione de la manera ideal o teóricamente posible como nosotros lo estamos proyectando. Eso para que lo tengan ustedes en cuenta, esa gran diferencia. Y no sé, Adriana, si ya hay algunas participaciones de los estudiantes para irlas comentando. No sé si tenemos alguna. No, estamos todavía atentos a
Estamos atentos a sus respuestas. Todavía queremos ver cómo ustedes enfocan estos sistemas que integran el sector agroindustrial de desarrollo, teniendo en cuenta lo que mirábamos en las imágenes, el sector económico, el sector financiero, el sector agrícola, el sector de transformación. Entonces, es importante que ustedes, para nosotros, saber cómo ustedes están visualizando este sistema y los componentes que hacen parte. Entonces, todavía estamos pendientes aquí en el foro, entonces esperamos sus respuestas. Si no alcanzamos a mirarlas en esta sesión, de todas formas es importante que ustedes continúen y nosotros también les vamos a contestar sus aportes. Profesor David. Bueno, estudiantes, entonces tengan estos subsectores económicos presentes. Vamos ahorita en la segunda hora con nuestro invitado. Ya más adelante lo vamos a presentar, pero lo que vamos a hacer es hablar del sistema agroindustrial específicamente en las agroindustrias de las bebidas, para que ustedes vean, esta es una gran empresa. Vamos a hablar de la empresa Polar, que hace en Venezuela lo que aquí es Bavaria en Colombia. Entonces queremos que este sistema agroindustrial, ver cómo funciona en la práctica, estas grandes empresas que de alguna manera son las que llevan una historia en estos países en desarrollo, tratando de gestionar el modelo. Entonces, con una persona que lleva mucho tiempo trabajando en esta empresa, en estas industrias Polar en Venezuela, le vamos a preguntar un poco en qué consiste esa gran industria, cómo se relaciona con la agricultura, si la agricultura es de su país o si están importando la materia prima, cómo es esa gestión tecnológica que se da en la empresa para poder hacer como todo ese tránsito desde que se compra la materia, desde que se empieza a transformar, cuáles son los procesos que hay que tener en cuenta, cómo se da todo este proceso específicamente tecnológico, hasta llegar hasta la última parte de la venta, de la logística, de la distribución. Entonces queremos ustedes que tengan en cuenta nuevamente los subsectores del sistema agroindustrial, los económicos, el financiero, todos estos que les estábamos mostrando. Les vamos a dejar ahorita la imagen mientras de pronto estamos en el intermedio para que ustedes recuerden, y queremos que empecemos a participar, porque lo que vamos a hacer es un panel con nuestro invitado y que ustedes les pregunten todas esas dudas que les empiecen a surgir en esta clase y en lo que ustedes tengan, lo que les quieran comentar o preguntar al invitado. Queremos entonces que en esta segunda hora, a excepción de la primera, sí empiecen a participar constantemente. Son pocos estudiantes, pero ustedes tienen entonces la oportunidad de hacerlo. Ya nos vemos en 5 minutos con nuestro invitado.